Sí. Vamos a hacer entonces una oración, hermanos. Y a ti, Dios Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, porque eres el Dios verdadero, el creador del universo y de todo lo que hay en él, Señor Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Quiero darte las gracias por permitirnos estar aquí esta noche, Señor, para estudiar Isaías 37, Señor Padre Santo. Te pido por el estudio, Señor mío, que sea para tu gloria y tu honra, Señor mío. Gracias por todos los hermanos que estamos aquí presentes. Te pido que los bendigas, Padre bendito, y que nos des la oportunidad de poder entender este capítulo, Señor Padre bendito, que tú nos has dado, Señor mío. Que pongas palabras en Armando, Señor mío, para que nos pueda enseñar, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre bendito, por este momento. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Oye, Bueno, pues vamos a... Armandito, ¿Sí? eh, Sí, a ver. quiero antes de que comiences a hacer una pregunta, bueno, hacerte una pregunta. Y yo por costumbre, siempre que voy a predicar algo, le pongo título al mensaje, porque el título es bien importante porque nos da una idea de a dónde vamos. Entonces, ¿qué título se te ocurriría a ti ponerle a este capítulo? Así, el que se te venga Eh, a la mente. yo le podría poner la confianza de Ezequías, porque prácticamente dependió del Señor para poder ser liberado del ejército asirio, Entonces, de todas las espérame. amenazas Ok, de Sennacherib. ¿cómo se llamaría entonces? La confianza de Ezequías. Ah, muy bien. ¿A quién se le ocurre otro título? ¿Ese está bien? ¿A alguien se le ocurre algún otro título? Pues yo digo que está bien. Bueno. Y den copia al carbón. ¿Está bien? Eh, ¿Alguien? puede ser, puede ser la fe que ayuda, la fe que ayuda, no sé, La verdadera fe del Señor puede Bueno, seguir. de todos, nosotros, Señor. pónganse palomita todos. A mí se me ocurría algo así como Dios siempre honra la fe. Esa es la Ah, que se hubiera puesto. Pero está bien lo que usted se capta la idea, ¿no? La confianza de Ezequiel. Pero, perdón, Armandito. Ahora sí, está vámonos, bien, queridos. muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Vimos en el capítulo anterior cuántas amenazas había hecho Sennacherib a través de su capitán en jefe, comúnmente llamado Rabsacés. Fue a blasfemar del Dios viviente, del Dios de Israel, y esto pues causó muchos problemas y mucha confusión y mucha tristeza, tanto como de los enviados de Ezequías para que hablaran o que hicieran el trato con el Rabsaces, que vimos que en los últimos versículos tuvieron que rasgar sus vestidos en señal de luto, en señal de duelo, en señal de tristeza por cómo había comparado al Dios de Israel con los dioses de los pueblos paganos. Y eso fue lo que le comunicaron a Ezequías los enviados. Si mal no recuerdo, los nombres son eh, eh, Eliakim, Sebna y Joa. Bueno, ellos le comunican todo lo sucedido y la reacción de Ezequías también fue de rasgar sus vestidos. Eh, pues también en señal de duelo, en señal de tristeza, en señal pues de aflicción, porque cómo se atrevían a blasfemar del Dios vivo, ¿no? Del Dios de Israel, de Jehová. Vamos a tratar de hacerlo como lo sugirió Juan Carlos,
tratando de explicar de acuerdo con las diapositivas para no leer todos los versículos, solo lo más interesante o en algún lugar. Yo le sugería, o le comentaba a Juan Carlos que me gustó mucho la oración que hace Ezequías en el versículo 14. Esa sí la vamos a leer textualmente, pero vamos a empezar. Eh, Vemos que Asiria, dice que es destruida y Dios glorificado. El rey Ezequías busca al Señor. Cuando los enviados le comunicaron a Ezequías todo lo que había pasado, la reacción fue de ir a la casa de Jehová. Dios ya había designado al templo de Israel como su casa de oración, en señal, y daba a demostrar que iba a estar con su pueblo, al menos siempre y cuando fueran obedientes, o sea, condicionando las cosas, porque sabemos que después que se volvieron idólatras y cayeron en herejías, pues el Dios de Israel, o sea, Jehová, se fue del templo y se fue ya lo había hecho en varias ocasiones porque el pueblo ha sido rebelde y ha sido desobediente, pero el Señor daba a entender que a través del templo, de su templo de oración, podía tener comunicación tanto con el rey como con el pueblo de Judá. Entonces lo que hace Sennacherib es ir a buscar a Dios, a, a enseñar de que pues humanamente era imposible enfrentarse al ejército de Asiria y, y solamente dependiendo pues arrepintiéndose, confesando sus pecados y pedir ayuda. Sabemos que el Señor siempre responde a las oraciones de su pueblo, ¿no? Y en este caso a nosotros cuando tenemos algún problema, pues primero hay que ir arrepentidos, ¿no? Arrepentidos, pedir perdón y después exponer los acontecimientos en los cuales queramos que el Señor nos ayude. Y claro, dependiendo, hoy saben que dependemos del Señor Jesucristo. Bueno, pues Sennacherib, perdón, Ezequías va al templo, pero también manda a esos mismos emisarios, tanto a Sebna como a Eliakim, y nos mencionan también que algunos líderes religiosos, este, y algunos sacerdotes, hablar con Ezequías. Claro, todos ellos también iban vestidos también con el no rasgando los vestidos, se habían puesto trajes de silicio. Sabemos, hemos escuchado y hemos visto varias veces que el traje de silicio, pues, también representaba duelo, también representaba tristeza, congoja y arrepentimiento, ¿no? Para poder eh, estar con el Señor. Y así fue como se presentaron con Isaías, hijo de Amos, nos dice aquí. Y bueno, eh, esta, estas, estos primeros versículos habla precisamente cómo lo que no hizo, bueno, más adelante lo vamos a comentar eso, pero lo que no hicieron algunos de sus antecesores de Ezequías, sí lo hizo él, ir a buscar al Señor para poder eh, para que se les diera una respuesta, ¿no? Si podemos cambiar, por favor, la Nada diapositiva. más, una pregunta quiero hacer, una pregunta Sí, para todos. Aquí el rey Ezequías tenía un problemón tremendo, ¿sí? Estaba el enemigo poderoso ya prácticamente sobre él y humanamente no podía él hacer nada. Eh, Vemos que Ezequías hizo tres cosas.
primero, cuando escuchó eso, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio. La segunda vino a la casa de Jehová y consultó a Isaías. Bueno, ¿cómo podemos, esta es la pregunta, cómo podemos aplicar esto que hizo Ezequías a nuestras vidas? O sea, porque comentaste, hermanito, que confesar el pecado y pedir perdón a Dios y todo. Pero esa es la única situación. Imagínate que estés en un problemón que nada tiene que ver con pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haría cada uno de ustedes? Imagínense, tienen un problemón grande, se quedan sin trabajo, hay un enfermo, mañana te sacan de tu casa porque no puedes pagar la renta, cualquier problema que te ocurra. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? A ver, antes de pasar la otra diapositiva. Oigo, Ponerse en oración, muy bien. ¿Alguien más? pedir oración y pedir consejo del Señor. Y también, en este caso, pues, en la iglesia pedir el consejo de los sabios, ¿no? De ustedes, entre los mismos hermanos. Pues, pues sería refugiarse en el Señor, porque si ya nada se puede hacer, pues lo único que nos queda es la fe en Dios. Pues sí, exactamente, porque a veces buscamos solucionar el problema y sin orar a Dios y pues primero le preguntamos a nuestra comadre, ¿qué me aconsejas? Algo así, en vez de buscar a Dios y ver qué dice su palabra. Aquí él buscó a Isaías porque es el vocero de Dios, pero por así decirlo, la Biblia es el vocero de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer en tal circunstancia? Este problema Orar. es consecuencia de algún pecado mío, no tuvo nada que ver con pecado, etcétera, porque en la viña del Señor todo hay, a veces son problemas, consecuencia de nuestro pecado, pero a veces es algo que nada tiene que ver con nuestro pecado. Entonces, siempre antes de buscar otras soluciones, buscar a Dios. Pero a veces somos dados a hacer las cosas al revés. Buscamos la solución por otros lados en vez de buscarle en Dios y confiar en Él. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo o le cambiamos ya de diapositiva? No, no, cambiarle, pues sí, entendido, se necesita orar primero, como tú dices, buscar al Señor ante cualquier problema, porque es algo que nos da la solución. Y si así lo quiere el Señor, pues es su voluntad y hay que aceptar la situación y seguir adelante, no perder la fe. Claro, exactamente. Bueno, ahí va la siguiente. Bueno, Ay, se me olvidó comentar que el ejército asirio todavía no tenía sitiada a la ciudad de Jerusalén, pero sí estaba en la parte norte, del lado donde está la fuente, decían ahí que por donde estaba la casa del labrador. Pero ya estaba, por órdenes de Sennacherib, primero iba a amedrentar al pueblo de Israel para para que se rindiera, ¿no? Como vimos la semana pasada. Pero en sí, incluso en los últimos versículos vamos a ver que ni siquiera pudieron sitiarla, porque en una sola noche el ángel de Jehová mató a todo el ejército. Bueno, vamos a ver si continuamos con esto. A los siguientes versículos del 6 y el 7. Dice, vemos aquí como a través de Isaías, bueno, llegan los enviados a ver al profeta Isaías, y a comunicarle el problema en el cual se encontraba la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Judá, o el remanente que quedaba, precisamente porque ya habíamos visto que Sennacherib había arrasado con todo el norte de Judá y toda la parte occidente, o sea, lo que es el lado eh, pegado al mar Mediterráneo. Todo eso lo había conquistado, nada más quedaba la ciudad de Laquis y la ciudad de Jerusalén por conquistar. Y en Laquis, precisamente, era donde tenían su, su campamento Sennacherib, su cuartel general prácticamente, ya la había conquistado. Pero lo único que quedaba era Jerusalén por conquistar. Entonces lo mencionan, van y lo comunican a este
a Isaías. Pero incluso, bueno, eh, van tan angustiados, le exponen el problema a Isaías. Isaías lo que responde, dice, bueno, así ha dicho Jehová, no teman. Para empezar, no teman del ejército asirio, ni de las amenazas del Rapsacés. Ya el Señor sabe que han blasfemado contra de él y sabe que al blasfemar o al tratar eh, de hacerle daño al pueblo de Dios, al pueblo de Jerusalén, están haciendo daño o están vituperando a Dios. Entonces, Él va a responder y va a acabar con el ejército. Ustedes no teman. Incluso voy a poner una especie de espíritu en el cual Sennacherib tenga que abandonar Laquis para, para distraerse en otro lado, para no entrar a Jerusalén. Y bueno, eh, dice aquí, he aquí que yo pondré en él, o sea, se refiere a Sennacherib, un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Hace 8 días cometí un error al mencionar que Sennacherib había sido asesinado o iba a ser asesinado por sus hijos 2 años después. Lo que y estuve corroborando, fueron 20 años después esto que estamos narrando, está, sucede en 701 antes de Cristo. En el 609, o sea, 2 años después, el imperio de Babilonia ya surge como un imperio potente y destruye al imperio asirio. Eso fue en el 609, fueron 2 años después de esto. Y a los siguientes 18 años, Sennacherib es muerto por sus hijos, los cuales lo ofrecen en sacrificio a sus propios dioses. Este, eh, Esto también lo vamos a ver al último. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Sus propios hijos. Y lo que sí sabemos es que Sarjadón, el último de sus hijos, Sennacherib, fue el que eh, reemplaza a su padre en el reino de Asiria. Pero ya no es una potencia, sino que pues ya acaba la potencia y surge la potencia de Babilonia. Estos dos versículos, eso es lo que contienen estos dos versículos, ¿no? Isaías dice, no teman, llévale el mensaje a Ezequías, que el Señor va a proteger a su pueblo. Él mismo los va a proteger, él mismo los va a liberar. Y así es como suceden estas cosas en estos dos versículos. Si tienen hacer alguna opinión, por favor, algún comentario. Bueno, yo aquí, por ejemplo, eh, Ezequías hizo tenía un problemón, hizo lo que tenía que hacer, consultar a Dios y todo, ¿sí? Y confianza en él. Cuando ya aterrizando esto a nosotros, muchas veces hemos estado en un problema en donde pues ya no le hayas salida, no sabes ni cómo salir de él. Y a veces Dios te pone en esa situación deliberadamente para que voltees al cielo y y clames a él. O sea, a veces ya la situación está tal que no te queda más que hacer lo primero que debiste haber hecho, buscar a Dios. Pero lo buscas ya hasta el último. Cuando nada te resultó, ya buscas a Dios, ¿sí? Y Dios te pone en situación para que busques a Dios y no te queda otra más que confiar en Él. Confiar, buscarlo y confiar en Él, ¿no? Y eso es lo que hizo Ezequías. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Buscar a Dios y confiar plenamente en Él. Nada más eso. Muy bien. Cambiamos de diapositivas por la carta de Rapsacés a Ezequías. Bueno, el Rapsacés
va a comunicarle a primero a Sennacherib, lo va a encontrar ya no este, ya no está habíamos dicho que estaba en la parte de, mm, bueno, el caso es que ahora lo va a encontrar en Libna, perdón. Ya había dejado Laquis y iba sobre Limna. Esa ciudad de Limna estaba a unos 40 kilómetros al norte de Laquis, cerca, pues casi como unos 40 50 kilómetros cerca de Jerusalén, por la parte sur. Y ahí fue donde lo encuentra este, el Rapsacés. Eh, pero mencionábamos hace rato en el versículo anterior que el Señor manda un espíritu en el cual va a distraer a Sennacherib, y esto se debe a que Tiraka, el rey de Etiopía, eh, iba en defensa del pueblo de Judá, para hacerle guerra a Sennacherib, iba en apoyo de Sennacherib. Sin embargo, bueno, así como llegó Sennacherib y el Rapsacés de improviso a Jerusalén, igual se entromete este rey, Tiraka, para ayudarnos. Ya había mandado este, algunos mensajes, y eso es lo que oye Sennacherib. Entonces va sobre de Sennacherib, va sobre Tiraka. Y aquí Isaías lo menciona como rey, pero de hecho Tiraka fue en el 701, era el comandante del ejército de Etiopía. Todavía no conquistaba o estaba por conquistar Egipto, pero aquí le pone un paro, un alto Sennacherib, y lo derrota en la parte de Filistea, lo que era Filistea. Entonces, pero manda nuevamente al Rapsacés con una carta a Ezequías, pues tratando de amedrentarlo para que de una vez se rinda sin necesidad de tomar la ciudad, este, vituperando, blasfemando nuevamente, y lo mismo que hizo Rapsacés en el capítulo anterior, que estuvo blasfemando en contra de Dios y en contra de- del pueblo de Israel, pues lo mismo va a hacer ahora, ¿no? Va a decir que llega con la carta a Ezequías, en el cual, pues, se dice que cuánta confianza tiene en su Dios, que los dioses de los pueblos que ellos habían conquistado, ni siquiera metieron las manos para ayudarlos. Eh, y y se dan el lujo de decir que ellos han conquistado lo que es partes aquí eh, como Gozán, Harán, Reset, este, la parte de Edén, que se encontraban prácticamente esos pueblos en la parte de Siria, en la parte norte, y algunos de los pueblos, por ejemplo, Harán, Reset y Edén, en la parte de Mesopotamia. Prácticamente esos pueblos estaban entre los ríos de Tigris y Éufrates, toda el área de lo que fue Mesopotamia. Ellos los habían conquistado, y, y se menciona que pues, dándose el lujo de presumir este, que ellos han conquistado. Esto lo menciona en la carta Sennacherib. Sin embargo, no se da cuenta que él conquistó estos pueblos gracias a que Dios lo permitió. El Señor
había tomado como instrumento a Sennacherib para conquistar estos pueblos y poder llegar al pueblo de Judá con el fin de que el pueblo de Judá se arrepintiera y volviera a la dependencia de Dios. Ese fue el objetivo. Pero se estaba pasando de las rayas en Sennacherib y el orgullo le ganó, la soberbia le ganó, y eso es lo que le va a ocasionar que el Señor intervenga para ponerle un alto a Sennacherib y, y destruirlo completamente. Dice, déjame si alcanza a leer lo que dicen las diapositivas, porque ya me falla la vista. Hola. La carta de Ramsés, no, no se alcanza a leer. El Señor cumple con su palabra. Todo lo que había mencionado a través de Isaías lo va a cumplir. Dice, bueno, déjenme de esta parte de aquí mejor. Que no alcanzo a pequeñas. Dice aquí, Hola. Hola. Armando, aquí Adelante. habla Brenda. Sí, perdón, Brendis, adelante, por favor. Oye, nada más en relación a lo que comentabas del rey, del rey etíope, que decías que no sabes por qué Isaías lo nombraba rey si en el 690 él asumió el trono, pero hay comentarios de diferentes, escritores que dicen que posiblemente aquí Isaías ya usó proféticamente. Él ya proféticamente sabía que el rey etíope, bueno, que el príncipe etíope iba a ser rey en el 690, que posiblemente ya Isaías usó proféticamente la palabra rey. No sé si Sí, eso, me expliqué más o menos. sí, No, eso es cierto. lo leí hace- pero también leí en otro comentario que decía que Isaías, cuando escribió esta parte, ya Tiraca ya era rey tanto de Etiopía como de Egipto. Por eso es que lo menciona de esa manera. Pero en el 701 era el comandante en jefe. Pero bueno, qué bueno que lo Todavía era mencionas. Pasado este dato. Gracias, qué bueno que lo mencionaste. Sí, sí, leí artículos que proféticamente Isaías lo menciona como un rey, pero también es posible que cuando él escribió esta parte de la historia, eh, Tiraca ya era el rey, pero qué bueno que lo comentaste, Brenda, gracias. Bueno, déjenme les comento aquí algo, dicen. Bueno, el caso es que Rapsacés, eh, con esa carta que me le mandó Sennacherib, se daba el lujo de humillar a todos los pueblos que había conquistado. Lo que pasa es que esos pueblos habían sido muy débiles, no tenían el ejército suficiente para enfrentarse con el ejército de Asiria. Y como comentábamos, pues el Señor lo había usado como instrumento precisamente para que obtuviera esos triunfos y llegara finalmente a, a Judá, prácticamente a Israel, ¿no? Pero pues le ganó la soberbia, este, y, y bueno, Una, aplicándolo a una nosotros, pregunta, una sí, pregunta, una pregunta. Este, sí, ¿En realidad Egipto pensaba atacar o simplemente era un rumor? Egipto. Etiopía, perdón. Etiopía. Sí, sí, realmente sí iba a enfrentarse a Sennacherib y se enfrentó con Sennacherib, pero Sennacherib lo paró en seco, porque pues no le supo ni a Belón. Era tanto el ejército tanta la gente que traía Sennacherib, y además era gente de diferentes partes de todos los pueblos que había conquistado,
una de sus condiciones era que lo apoyaran en sus siguientes conquistas para poder aumentar su imperio. Entonces, era demasiada la gente. Además, pues los carros que traían, los caballos, las armas, eran más poderosos que los demás. Por eso comento que estos pueblos eran muy débiles, muy débiles. Por eso, entonces, a ver, es pregunta. Entonces, Etiopía era un pueblo débil comparado con Asiria y y Sennacherib se la creyó de que Etiopía iba a atacar, algo así, por lo que dice, era solamente un rumor. Pero, Fueron rumores. ¿por qué por qué se la creyó Sennacherib? Si Etiopía era un pueblo insignificante. Que Dios, como dijo Isaías, Dios iba a hacer que Sennacherib La que, pensara otras cosas y viera moros con tranchetes y se preocupara. Ajá. Dios ahí influyó mucho quizás si Etiopía no era fuerte y quizás no era su intención atacar, simplemente era como, pues a ver, no, voy a atacarte a ver qué dices, pero no era tanto eso que decía el humano, sino que Dios intervino en la mente de Sennacherib para que él pensara cosas. claro, exactamente. Ahí vemos la acción de Sí, lo que está haciendo. Que Sennacherib se la creyera, porque dijo, mandar un espíritu ¿cómo dice? Ay, ya se me fue. Bueno, que creyera el rumor. Pero esa era la acción de Dios. Dios estaba haciendo que creyera él eso. No, así es. Ponte doble palomita, Brendis. y ese fue parte del mensaje que le mandó Isaías a Ezequías, ¿no? Para que no se preocupara tanto por la invasión de Sennacherib. Exactamente ese fue el espíritu que el Señor le mandó, el rumor de Tiraca, bueno, Entonces Dios estaba ahí cumpliendo lo que había dicho. Que no se sí, preocupara, que él iba a poner un espíritu de duda, algo así, ¿no? Vemos la mano de Dios ahí. Adelante, y Hermandito. además esa intervención del Señor, precisamente, pues lo hemos mencionado muchas veces, que es para proteger a su pueblo escogido, para que tuviera fin lo que las escrituras mencionan, la llegada del Mesías y la llegada de poder cumplir las promesas hacia su pueblo a través de que de un que alguna de la descendencia de David, de la casa de David, iba a reinar, a, a reinar por mucho tiempo. En este caso estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Por eso es que pues siempre ha intervenido el Señor eh, a favor de Israel, ¿no? Hoy lo vemos también y ya llevan más de un año en guerra y bueno, pues ha habido muchos destrozos, pero al fin de cuentas, así ha sido la voluntad del Señor. Oye, Armandito, y haciendo ahí Sí, una pausa así breve, es verdad que ya agarraron al líder de Hezbollah de ahí de Palestina, sí, ¿no? De los que le estaban haciendo guerra a Israel. Al lo parecer más- ya, cayó muerto. Tengo entendido que en una emboscada o parte del bombardeo que cayó en esa parte, pero eso fue allá en Libia. En Libia. Sí, sí, yo escuché algo acerca de eso, ya la habían ejecutado al líder de Hezbollah. gracias. No, bueno, podemos pasarle a la siguiente diapositiva. Nada más hay una pregunta, Armandito. Sí, ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaín, el de Jena y el de Iva? Mi pregunta es, ¿ahí ya existía lo del impuesto al valor agregado? ándale. Bueno, Esa que no se se me menciona que olvida. algunas de esas ciudades se desconoce. Por ejemplo, la de Jena y de Iva,
Se desconoce actualmente dónde estaban, pero que posiblemente estaban en la parte de Babilonia. Sí, el punto es donde estuvieran, ya Asiria los había derrotado. Pero, Bueno, síguele, pero hermano. ya iban con el aumento Sí, de, ahí de sacaron la impuestos, idea. ¿no? Correcto. Bueno, ahora vamos a ver eh, cuando Ezequías recibe esta carta, la lee, pues nuevamente recurre al Señor, al templo de Jerusalén, y muestra la carta tal como la leyó, tal como la escribió, o el papiro, lo que haya hecho, lo que haya sido, ¿no? El documento que haya llevado, lo extendió para que lo viera el Señor, para mostrárselo al Señor. Aunque sabemos que Ezequías ya sabía que Dios sabía lo que contenía la carta y sabía que todas las ofensas que Sennacherib había puesto en su contra. Bueno, pero después de que le- le muestra la carta, y pues va a hacer algunas peticiones. Y, y eso es lo que me gustaría leer textualmente para ver lo que dice la oración. El versículo 14 nos dice así: y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, por eso los destruyeron. Está diciendo unas verdades a mí me gustó esta oración. Dice: ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Aquí termina en, en la Biblia de Pescador. Estaba leyendo la oración y también me gustó cómo lo mencionan. Permítame volvérselos a leer, por favor. Eh, Dice: después de recibir a la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Aquí le está dando, Ezequiel está dando, eh, está glorificando al Señor, eh, porque no nada más es el Dios de Israel, sino que es el Dios creador de todo el universo, de toda la tierra. Incluso es el Dios que crió al pueblo de Asiria. Bueno, inclínate, oh Señor, escucha, abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras sapiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones, han arrojado al fuego a los dioses que esas naciones y que esas naciones han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor Dios, ahora, Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esa fue
la oración que Ezequías hizo ante el Señor después de mostrarle la carta, pidiendo misericordia, pidiendo su ayuda, su apoyo, en señal de respeto y en señal de sumisión hacia el Señor. Esto contrasta con el que en otra ocasión, eh, años atrás, había eh, lo- Isaías había hablado con Acaz, que también había sido rey de Judá, cuando Siria e Israel, el reino del norte, iban en contra del reino del sur, y pues Isaías le dijo, bueno, pues el Señor te va a ayudar, pero mira, si quieres pídele una muestra, una señal, con la cual sepas que el Señor te va a responder. Sin embargo, acá se negó a pedir esa señal, y aún así el Señor le envió la señal. Pero eh, vemos que aquí que el contraste que hay entre Acaz y Ezequías, ¿no? Ezequías sí acudió al Señor, sí, eh, pidió su ayuda, oró a lo que Acaz no lo hizo. Pero bueno, y vamos a ver aquí, en los siguientes versículos, este, perdón, bueno, aquí nos dice que Ezequías expresó el motivo supremo para solicitar la salvación de Israel. Eh, Como vimos a través de la oración, exalta, eh, le da toda la gloria al Señor, Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, y también el Dios creador del cielo y de la tierra. Y le pide que ayude a Israel, o en este caso a Jerusalén, al pueblo, para que todo el mundo se entere, conozca quién es el Señor, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios viviente. Dice, Ezequías hizo lo que cualquier hijo de Dios debería de hacer con una carta así. Subió a la casa de Jehová y oró. Eh, Como está escrito en Pedro 5:7, escuchando toda vuestra ansiedad sobre él, perdón, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, creador de todas las cosas, quien te oye nuestras oraciones. ¿Quién oye nuestras oraciones? O quien oye nuestras oraciones, mejor dicho. Bien, esta, esta porción del libro está interesante porque, me lo comento, es una manera de poder pedir al Señor ayuda en casos extremos, como lo había mencionado Juan Carlos hace unos momentos, para poder librarnos de algún mal. Eh, ¿Tienen algún comentario? Mira, en la Biblia siempre escuchamos, ¿han escuchado qué es eso de los salmos imprecatorios? Sí, No. ¿A qué se refiere? salmos imprecatorios son aquellos que oras para que Dios le mande el castigo no a la persona, sino al pecado que está cometiendo esa persona. Son como, por decirlo así, para darme a explicar, como maldiciones que se le echa a tus enemigos, pero no es a la persona, sino es al pecado, para que Dios acabe con ese pecado. Entonces sonaría como que son, lo que dije, ¿no? Como que sonaría que son maldiciones o que estás echándole a la persona, porque hay muchos salmos que dicen, acaba con él, destrúyelo, ¿no? Así palabras muy fuertes,
y no realmente lo que está orando es que acabe con ese pecado, no con la persona, porque puede, puede llevar a la persona al arrepentimiento, ¿no? Más o menos, no sé si me expliqué. No, sí, correcto, aunque luego dice, por amor de tu nombre. Entonces, a veces el salmista decía, dales en la torre, sí. Pero ya no es tanto por mí, sino por amor de tu nombre. Porque les estoy comentando, en ese entonces se creía que si estamos en guerra y yo te derroto a ti, entonces eso significa que mi Dios es más poderoso que el tuyo, ¿sí? Si tu Dios nos derrota a nosotros, es que tu Dios es mejor que el de nosotros, sea más poderoso. Entonces ellos pedían a Dios, que derrotara al enemigo. Como dice aquí, que el mundo conozca que el Señor es el único Dios verdadero. Eso es pedir algo por amor de su nombre. O sea, ya no es tanto por mí, Ezequiel, sino por tu nombre, por tu nombre. O sea, que ellos sepan quién es el mero, mero, maromero en todo esto, ¿no? Entonces eso era como pidió Daniel también así. Entonces, como que suena contradictorio que tú le digas a Dios, dales en la torre, ¿no? Dales en la torre. Pero es que están salvaguardando por así decirlo, la reputación de Dios, ¿no? Que vean que tú eres el único Dios verdadero, ¿no? Esa es la idea. Sí, me prendís bien. Otra palomita, Brendis. Otra palomita. Sale, Armando. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva, por favor. Ah, aquí, perdón, ya está, ya está. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor eh, a la oración que hizo Ezequías. Eh, Al tiempo que Tiraca estaba tratando de llegar a enfrentarse con Sennacherib, en ese mismo momento, Ezequías estaba haciendo la oración. Y entonces llega nuevamente Isaías y le va a dar el mensaje en respuesta la respuesta de su oración. Y eso es lo que comenta aquí. Eh, Dice, el poder de la oración de Ezequías, de inmediato, tras la conclusión de la oración de Ezequías, el profeta recibió una respuesta del Señor. Y vamos a ver qué es lo que le dice. Eh, Incluso la llega a comparar, o más bien, esto que la respuesta que le está dando va dirigida directamente a Sennacherib. Dice, estas en las palabras, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, la está comparando con, pues prácticamente es la hija. Eh, Hagan de cuenta que Sennacherib está tratando de violar a una virgen y el Señor va a rescatarla. Dice, la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te encarnece detrás de ti, mueve la cabeza de hija de Jerusalén. ¿Qué trata de decir? Bueno, quisiste entrar a despojar la ciudad de Jerusalén, violar a la hija de Sión. Bueno, pues ahora en respuesta a eso, verás que ella se va a burlar de ti, se va a burlar de tu ejército, se va a burlar de ti como rey, porque tú no eres nada, eres un ser humano insignificante, que te estás poniendo con el pueblo escogido, pues estás poniendo en contra mía. Entonces yo mismo la voy a defender. Prácticamente es lo que estás dando a entender en esos versículos. O sea, a quien tú vituperaste, a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto, contra el Santo de Israel. Lo que les comentaba, el hecho de tratar de doblegar a Jerusalén, al pueblo de Dios, pues era como meterse con el mismo Dios, con el mismo Jehová. Entonces, él está respondiendo que él va
directamente va a defender a su pueblo. Bueno, y vemos que dice aquí, no entrarás en esta ciudad ni arrojarás saeta. Las saetas son las flechas, vamos. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. Lo que mencionaba Juan Carlos, el hecho de destruir una nación, quería decir que el Dios de esa nación era muy débil y que los dioses de Siria pues eran más fuertes que el Dios en ese entonces, ¿no? Dice aquí, y por amor de David, mi siervo. Dios de manera clara y explícita marcó una línea. El rey de Asiria tiene toda la maquinaria militar y está preparada para sitiar Jerusalén y finalmente aplastarla, pero Dios no le permitirá porque él la defiende. Que ni siquiera había tenido la oportunidad de rodearla o de sitiarla. Comentábamos, estaba en la parte norte, estaba a unos 2, 3 kilómetros de, de Jerusalén. Pero el Señor le dice, pues ni siquiera te va a dar, no vas a tener tiempo ni de tirar una saeta o de derribar un muro o brincar los muros de la ciudad, porque yo voy a defender a, a este pueblo. Se por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo. Si yo soy el que borró tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Esto se lo está mencionando a Jerusalén, al pueblo de Judá. Eh, bueno, eh, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? El mensaje de Dios nos menciona que cuando estemos precisamente en un apuro, pues lo primero que hay que hacer es, como hemos mencionado, la oración. Llegarnos al Señor humildemente y pedirle, exponerle la situación en la que nos encontremos, que Dios quiera que no suceda así, que sean casos graves, eh, para que Él tome las cartas en el asunto. ¿Quieren hacer algún comentario, por favor? Yo creo que cuando vemos la mano de Dios, o sea, tenemos un problema tremendo. Y luego Dios, de la manera más inesperada, nos saca del problema. ¿Sí? Yo creo que Dios espera que nosotros reconozcamos que Él fue el que lo hizo. Que no pensemos que fue mi habilidad, mi astucia, mi buena suerte, ¿sí? Sino que Dios lo hizo. Eh, por ejemplo, digo, me voy a poner de ejemplo en esta ocasión. Ahora que yo tuve una hemorragia cerebral, que me las vi duras, difíciles y todo, y que ahorita estoy como si nada me hubiera pasado. Yo no dejo de reconocer que esto fue la obra de Dios, la obra de mi Salvador. Cuando me reuní con mis amigos, les explicaba que esto fortaleció mi fe, que Cristo fue el que me sacó. Y ellos me decían, no, pero es que hay circunstancias, que quizá fue esta circunstancia, fue la otra lo que por la cual saliste. Mira, le digo, esa circunstancia se llama Jesucristo, ¿no? Entonces hay que darle el reconocimiento a Dios, ¿sí? Reconocimiento a Dios. Sí les decía, no sé si les dije a ustedes o lo dije allá en una predicación, que vino aquí una licenciada y me preguntó, oiga, lo veo bien delgado, que no sé qué, ya le platiqué lo que pasó y todo. Y yo dije, esto fue gracias a mi Señor, ¿no? Y dijo, claro, dice, que fue eso es cosa de Dios, nada de que fue la buena suerte ni nada, es Dios, ¿no? Pues yo creo que haríamos mal en que le pedimos a Dios, Dios obra y después pensemos que fue mi buena suerte, fue mi astucia, fue mi inteligencia. No, tenemos que reconocer que fue Dios mismo el que obró, ¿no? Entonces,
Dios lo hace por amor de sí mismo, porque esto le exalta a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, no me quiero extender más. Eso es lo que pienso, que cuando por amor de sí mismo Dios lo hace, salvaguardando su, ¿cómo podría decir? Su prestigio, su honor, y nosotros debemos ser los primeros en reconocerlo. Sí. Dije yo, no, no sé tú. ¿No? Está bien, sí, claro que sí. Algo que falta por comentar todavía, porque estoy viendo que son varios versículos. eh, Después de que responde la oración de, de Ezequías, pues interviene el Señor, y como les comentaba, va sobre de él y le va a decir que, bueno, conociendo el carácter de Sennacherib, tan orgulloso, tan blasfemo, le dice que lo va a tratar como si fuera un perro en desgracia, ¿no? Que lo va a llevar, va a hacer que vuelva a su lugar de origen, a su nación, a Siria, a Nínive, que es la capital, eh, con un aro en medio de la nariz, o sea, atravesar a la nariz, y, o un aro en el labio superior. ¿Por qué? Porque así es como los asirios trataban a las personas que se llevaban en cautiverio. A los primeros les metían el anillo por la nariz para que obedecieran, y a los segundos para humillarlos, atravesando la nariz o atravesando el labio superior. Pero así como nos acostumbraban, el Señor les va a estar diciendo, bueno, así te voy a tratar, tal como tú has tratado a, las, a los pueblos que has conquistado, así te voy a tratar también, para que sepas quién es el Dios verdadero, quién es este. Y bueno, dice que porque los asirios eran conocidos por llevar al exilio los cautivos sujetos con ganchos en las narices. Eh, y también el Señor le promete a Ezequías que va a cuidar del remanente. Ya era, como lo comentábamos, eh, Jerusalén era el único pueblo que quedaba por conquistar por los asirios, y prácticamente era el remanente de todo Israel, de toda de la nación de Israel. Así que él se encargaría de cuidar a este remanente, de no permitir que cayera en manos de Ezequías por el momento, porque sabemos que 100 años después, a través, después de que caen en la idolatría, se alejan de Dios, pues llega el juicio del Señor, y llega el cautiverio por parte de Babilonia. Pero eso ya será más adelante. Esto sucederá 100 años después. Por lo pronto, él había prometido que no iba a caer en manos de los asirios. O sea que hizo con los asirios, les dio una sopa de su propio chocolate. Sí, así es. Y bueno, vamos a ver más adelante que en una sola noche, pues como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el, el ángel de Jehová mató a todo el ejército que estaba concentrado en la parte norte de Jerusalén en una sola noche. Se dice que este ángel de Jehová era Cristo encarnado, aunque algunos comentaristas no están de acuerdo con esto. Unos dicen que no, que era simplemente era el ángel del Señor. Pero bueno, Bueno, yo en mi opinión, cuando se habla la Biblia del ángel de Jehová desde el Génesis, yo sí estoy de acuerdo en que es el Cristo preencarnado. O sea, antes de que Jesús se encarnara, que naciera en Belén, vemos a Jesús en acción.
en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es ese? El ángel de Jehová, el que vemos en las plagas de Egipto y todo eso. Yo sí estoy de acuerdo que se trata de Cristo mismo, pero obviamente antes de encarnarse. Sí, o sea que Encarnar. no pensemos que Cristo entra en la escena mundial a partir de Belén. Cristo estuvo presente en la creación, ¿sí? Sí, sí, sí. No tengo ningún problema en pensar que era el Cristo preencarnado, antes de encarnarse. Muy activo es Correcto. nuestro Señor. Muy bien. Sí, aunque comento que algunos comentaristas no están de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo con eso, precisamente porque Jesús fue el creador de las cosas, ¿no? Como siendo Dios, fue el que creó el universo, y a nosotros mismos, y nos dio su gran amor, que incluso pues vino a morir por nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a cambiarle de diapositiva, por favor. Vamos a ver los últimos versículos. Como te dije al principio, tú mandas, yo obedezco. Bueno, pues aquí, Dios derriba a los poderosos. Eh, en ese versículo vemos cómo el juicio de Dios es inmediato, así como lo había prometido, así como lo había eh, dicho Isaías, o Dios a través de Isaías, este, pues Dios interviene para salvar a su pueblo. Eh, Dice aquí, sencilla y poderosamente, Dios destruye a esta poderosa nación en una noche. 185,000 soldados, 185,000 murieron a manos del ángel de Jehová. Y ya como explica Juan Carlos, pues Cristo preencarnado. Contra todo pronóstico y contra toda expectativa, excepto la de la fe, el ejército asirio retrocedió sin siquiera haber disparado una sola flecha en Jerusalén. Lo imparable, lo imparable fue detenido, el invicto fue derrotado. Oseas 1:7 dice, este profeta hizo la misma predicción. Y bueno, vemos que pues el juicio de Dios llegó inmediatamente, y mandó al ángel, a su ángel, a destruir al ejército asirio. Eh, ¿Para qué? Para que el mundo se enterara de que el Señor era el, el Dios de Israel y el Dios de toda la humanidad. ¿Qué hace? Los pocos que quedaron, como se han mencionado en varias ocasiones, posiblemente se salvó el Rapsacés y unas cuantas personas más, porque en el capítulo de Segunda de Reyes vemos que se podían contar con las manos de los dedos los que se salvaron, y fueron corriendo a llevar el mensaje a Ezequías. ¿Qué hace Ezequías? No, perdón, a Sennacherib. Y Sí. Sennacherib lo que hace es darse la vuelta inmediatamente y regresarse a su tierra, tal como lo había predicho Isaías. ¿Por qué? Por el temor que sintió. Dice, bueno, si el ángel de Jehová destruyó a todo mi ejército o parte de mi ejército, ¿qué no podrá hacer conmigo? Y corre de pasos, ¿para qué os quiero? Se regresó a Nínive, a su capital, a Siria. Y bueno, Dios salva al pueblo que confía en él. Ezequías confió en el Señor, puso la muestra a su pueblo, este, postrándose de rodillas y pidiéndole salvación al Señor, que era el único que los podía eh, salvar en ese momento. La confianza que tuvo Ezequías fue lo que me llamó mucho la atención, y, y eso es lo que nos da a entender este versículo, o lo que nos quiso decir este versículo. Eh, Ahora vamos a ver los últimos dos versículos, porque Un momento, todavía hay un poco más. hermanito. Pero Ustedes que están estudiando más profundamente Isaías,
¿Se sabe de qué murieron los soldados? De 185,000, Sí, pero eh, la Biblia no tengo entendido menciona que de qué murieron. No sé si por ahí hay alguna información. ¿Cómo fue que murieron? sí, cómo no. Se dice que murieron por una peste de ratas que Ah, fue inmensa, bueno, pero en una sola noche, ¿no? La contaminación que hubo, el ángel de Jehová pues, ¿se acuerdan cuando en el tiempo del rescate de Egipto, cuando, cuando protegieron a los primogénitos de Israel, pasó el ángel de Jehová y esa peste, esa nube gris que como se ven en las películas, o hemos visto en las películas, una especie de nube gris, pues hicieron una especie de peste, eh, que fue lo que ocasionó la muerte de los primogénitos, pero egipcios. En este caso, me atrevo a pensar que posiblemente de esa manera llegó el ángel de Jehová con esa, en la oscuridad, porque pues todos estaban en el mismo lugar, murieron en el mismo lugar donde habían acampado. Pero hay un comentario que dice que murieron por peste, por las ratas, puede ser, puede pero ser. fue, Yo fue inmediato. a ver, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué diferencia hay entre la información bíblica, la información extrabíblica y qué es la información antibíblica? ¿Cómo podrían definirlo ustedes? La información bíblica, extrabíblica y antibíblica. ¿Cómo lo pueden entender? Pues la bíblica es la información verdadera. La extrabíblica viene siendo un apoyo para poder explicar eh, las palabras que se nos menciona en la Biblia. Y el- la antibíblica, pues es lo que va en contra de lo que se dice, de lo que dice la propia verdad. Puras mentiras, vamos. Exactamente. Eh, O sea, la información bíblica es que la Biblia lo dice. Aquí, por ejemplo, no, la Biblia no nos dice cómo fue que murieron, pero por fuentes extrabíblicas, que fuera de la Biblia, que no necesariamente tienen que ser contrarias, que pueden ser cierto o pueden no ser cierto. Pero nos dice, por ejemplo, ahorita en este caso que murieron por peste, puede haber sido, ¿sí? Y la antibíblica es la que de plano va en contra de la Biblia, ¿sí? O sea, si una información dijera, no, no murió nadie, esa es una información antibíblica. La que nos dice murieron por una peste, bueno, puede ser. La Biblia no nos lo menciona, pero puede ser, ¿sí? Y la bíblica es la que con toda certeza, pues la Biblia lo dice, ¿sí? Pero esto me recuerda que, fíjate, dice aquí, contra todo pronóstico y contra toda expectativa, excepto la de la fe, el ejército asirio retrocedió sin siquiera haber disparado una sola flecha en Jerusalén. Me recuerda, esto no es nuevo para Dios. Lo hizo con el ejército egipcio, ¿sí? Acabó con el ejército egipcio sin que ningún judío tuviera que disparar ni siquiera una resostera, un ligazo, nada, nada tuvieron que hacer. Dios lo hizo todo, ¿sí? O sea, entonces ahí vemos la mano portentosa de Dios, por eso dice, con mano diestra lo saqué de Egipto, ¿no? Con el poder de su mano, ¿no? Entonces, bueno, va interesante esto. Entonces, me dijiste que, bueno, ¿algún comentario más de por ahí alguien? O ya nos vamos a la última diapositiva. Ay, pues Es más la, bien actualmente se diría que murieron por la peste bubónica, por las ratas, Fíjese, ahorita que que es comenta eso, tremendo. sí, fíjese, ahorita que comenta esto, en Apocalipsis, uno de los juicios de Dios dice que la gente murió por las fieras de la tierra. Y leí un comentario muy interesante ay, se me fue el autor, Willington, algo así se llama, no sé, en el manual bíblico portavoz lo dice. Este, que las fieras de la tierra bien pueden ser que Dios utilizó a las ratas para Sí, acabar con una gran cantidad de la población mundial. Porque las ratas se reproducen rápidamente, transmiten muchas enfermedades, ¿sí?
dice, eso es más creíble que pensar que, ay, los leones y los tigres están matando a la gente, ¿sí? Yo creo que es más devastador una plaga de Pra- ratas por tantas enfermedades que transmiten y sobre todo que son, ¿cómo podemos decir? Longevas, pues, o sea, es muy difícil acabar con ellas, ¿no? Entonces, yo pienso que sí puede ser que Dios utiliza, las fieras de la tierra se refiere a las ratas, ¿no? Pero bueno, esta es cultura de JCL, Información extrabíblica. extra bíblica, sí, conjetura. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Y si no, ya nos vamos a la última diapositiva. Yo, Adelante. eh, es de las ratas que dices. Uno se pregunta, ¿por qué Dios creó las ratas? ¿Por qué Dios creó las moscas? ¿No? Los mosquitos, dices. O sea, esos animales, ¿en qué ayudan al humano? Pero yo creo que también son, Dios los creó por algún motivo, ¿no? Algún fin tienen que van a ser cumplir el juicio de Dios, no en sí las mismas ratas, sino que Dios va a utilizar también a estos animalitos para cumplir su fin, ¿no? Para que se lleve a cabo el juicio que ya está predestinado en Apocalipsis. Entonces, ahorita que comentaron esto, se me vino a la mente, ¿por qué los creó? Pues por algún fin que él tiene, que nosotros no entendemos, pero que él sabe por qué. Entonces, todo lo que Dios creó es perfecto y siempre es pues para su servicio. Somos un instrumento que él usa para cumplir su propósito. Y en cuanto a extrabíblica, la información extrabíblica es la historia, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, esto de Sennacherib, él tiene unos instrumentos que se llaman los anales de Sennacherib. Ahí él reconoce que no derrotó a Jerusalén. Él en sus Ah, escritos, en la historia, información extrabíblica, reconoce que no acabó con Jerusalén y cómo se puede comprobar que si quieres comprobar lo que dice la Biblia con la historia, o si quieres comprobar que la historia es verdad, pues vas con la Biblia. Entonces yo creo van de la mano y es muy interesante basarse en todos estos documentos para que nosotros tengamos esa certeza de que de que así fue, o más bien nosotros lo creemos, pero la gente que no cree en la palabra de Dios, pues dices, ¿cómo le puedes decir? Bueno, pues vete a la historia, ¿no? Y ahí vas a comprobar que es verdad lo que dice la Biblia. Sí, así es, Brendy. O sea, ahora estás arrasando las palomitas. Mira, a ver, muy vamos a hacer bien. el primer comentario. Lo de las ratas. Cuando Dios creó, ahora sí que su creación, al terminar de hacer su creación, Dios dijo que todo era bueno de sobremanera. Todo era bueno. Entonces, las ratas eran buenas, los mosquitos eran buenos, el, No picaban. todo era bueno. Dios dijo, y todo es bueno. Entonces, ¿por qué ahora le tenemos, al menos yo, ay, veo una rata y olvídate, me muero. O sea, una rata me da pavor, un ratón me da pavor, olvídate. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Si Dios todo lo que hizo fue bueno, ¿por qué a mí una rata me da pavor? Bueno, la respuesta está en, en Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado fue lo que le dio en la torre a todo. ¿Qué hizo? Que el reino animal, mucha parte del reino animal, estuviera ahora en contra del ser humano. Eso fue consecuencia del pecado, ¿sí? Por eso ahora, el otro día le comentaba a Leti, bueno, si Dios va a restaurar todas las cosas, quiere decir que allá en la eternidad no me va a no me va a dar asco ni miedo una rata, ¿no? Porque eso es como que lo hizo. Voy a pensar que es un gatito o algo que no. Pero ahorita me da temor por todo el daño que puede hacer. O sea, como vimos en el reino milenial, vas a poder jugar con un león, un tigre, etcétera.
Pero ahorita, ¿por qué no? Sí. Porque el pecado, la consecuencia del pecado fue poner una enemistad entre el reino animal y el ser humano, ¿sí? Entonces, ya todo va a ser como Dios lo hizo originalmente. Bueno, eso es respecto a lo de las ratas. Y me da mucha esperanza y mucho consuelo saber que algún día ya no me van a dar asco las ratas, ni temor, ni nada, porque ahorita, debo admitirlo, soy un miedoso. Hagan de cuenta cómo es como en la caricatura esa de un ratón espanta a un elefante, ¿sí? Un ratón espanta al elefante. Entonces, pero Vale. ya no va a ser así. Bueno, eso. Y el segundo comentario que hiciste, Brenda, ya se me fue. ¿Qué fue tu segundo comentario? Ah, lo de la información extra Ah, bíblica. sí, exactamente. Es muy buen comentario ese. Por ejemplo, Flavio Josefo es información extra bíblica. O sea, lo dice Josefo, pero Josefo no es infalible. Puede estar equivocado, pero puede ser que lo que diga es cierto, ¿no? Entonces, Flavio Josefo da información correcta porque se ha demostrado con la historia que la Biblia no lo dice, ¿sí? Entonces, esa es la información. Repito, la información bíblica es que la Biblia lo dice y punto, eso es todo. La extrabíblica quiere decir que puede ser cierto o puede no ser cierto, ¿sí? Pero no podemos descartarla nada más porque no está en la Biblia, lo voy a descartar. No, puede ser cierto. Y la antibíblica, pues como dijo Armandito, es lo que va en contra de la Biblia. Entonces, toda la información que nos llega es bíblica, extrabíblica y antibíblica. Así que, pero como dijo Pablo a Timoteo, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, tú puedes leer cualquier libro, léelo, no te pasa nada, no estás pecando, pero retén lo bueno y desecha lo malo. Pero ¿cómo puedo saber yo qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues leyendo la Biblia, porque algo que está en contra de la Biblia, pues lo tengo que desechar a fuerza, ¿no? Algo que no está en la Biblia, tú tienes que analizar, bueno, puede ser cierto, si encaja con el texto, puede ser cierto, ¿no? ¿Sí me explico o ya los hice más bolas? Sí. Todo muy Incluso, bien. eh, nosotros, como estamos estudiando, bueno, estamos en esos estudios, nos tenemos que apoyar con textos extrabíblicos para poder precisamente estudiar la historia del pueblo de Israel, porque prácticamente leyendo la Biblia directamente, literalmente, a mí me cuesta trabajo entenderla. Definitivamente leo un versículo y qué quiso decir, qué dice, ah, caray, bueno, y tengo que irme al texto extra bíblico, a los comentarios que sabemos que por los autores son confiables y en eso es en lo que nos basamos para poder estudiar, ¿verdad? Esto es, y que no me deje mentir, no me deja mentir, ¿verdad? Porque nos apoyamos unos a otros también con los textos. Sí, claro, los comentarios nos ayudan, son de gran ayuda, no podemos discutir eso, pero recuerden, no son infalibles como la Biblia. La Biblia es la Claro, máxima autoridad. El comentarista sí, puede decir algo muy que nos instruye, incluso con MacArthur, que admiramos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en todo con sus comentarios, ¿no? Pero en la mayoría estoy de acuerdo, pero hay cosas que digo, no estoy de acuerdo con eso, pero es que MacArthur no es infalible, ¿no? La infalible es la Biblia. Pero bueno, ya vamos a la última diapositiva, Armando. Ahí te va. Cuanto a esto, recordemos que la Biblia interpreta la Biblia, la misma Biblia nos da la respuesta. Exacto. Estaba escuchando a Viz Carballosa, el curso de hermenéutica, y qué bárbaro, o sea, nada más con escucharlo, porque no crean que estoy estudiando hermenéutica, pero es lo que él dice, la misma Biblia te va diciendo, por ejemplo, ¿para qué son los paras, los por qué? O sea, todas las palabras nos llevan y la misma Biblia nos da la interpretación. La cosa es saber tener una buena exégesis, una buena interpretación de la Biblia. Entonces, es muy interesante que la Biblia nos interprete la misma Biblia. Sí nos basamos, por ejemplo, yo muchas veces estas diapositivas
pues me baso en un comentarista. Me gustan mucho sus comentarios, se me hacen muy atinados y sobre todo bíblicos. Pero realmente si yo estudiara hermenéutica, yo solita podría hacer mis interpretaciones, mis diapositivas, según Brenda, pero yo me baso en un comentarista, o sea, no crean que todo lo hago yo. Sí, realmente cuando lo estoy leyendo, las imágenes me vienen a la mente, ya busco en Mr. Google, pero sí realmente una buena interpretación es, sería fabulosa, pero bueno, eso es con el tiempo y la sabiduría que Dios nos vaya dando y bueno, pues estudiándola para que sepamos interpretarla. Brendis, tengo libros de hermenéutica yo, y si quieres te los hago llegar, te lo escaneo y te lo mando, porque sí es bien importante la hermenéutica, ¿no? Este, y lo que dijo Carva, mi buen amigo Carva, qué bueno que lo lees él, porque para mí es confiable. Carballo. Oye, a propósito, ¿Carballosa todavía vive? Porque ya últimamente ya no he sabido nada de él que de una. Los videos ya son anteriores, o sea, no realmente, creo de hermenéutica es uno de los últimos, ya se ve muy viejito, Sí, pero qué va, o sí, sea, qué mente. pero tú que eres buena para meterte a ver si te encargas de saber si ya partió con el Señor o todavía sigue Voy vivo. a investigar, pero para mí que todavía está vivo, ¿eh? Dios quiera. Pero te lo voy a investigar, Una vez ajá. dijo Carballosa, hay personas que nunca deben morir y una de esas es el de Dominicana que se llama, ay, se me fue el nombre, Este, no es Miguel Núñez, dice, Núñez, y uno de cierto. los que no deben morir es Miguel Núñez, porque el mismo Carballosa admira mucho a Miguel Núñez, ¿no? Sí. Entonces, sí, mira, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto de que la Biblia es el propio comentario de la Biblia? Cuando un pasaje no está muy claro o parece contradictorio, hay que interpretarlo a la luz de otros pasajes que están bien claros. Un ejemplo, por ejemplo, Marcos casi al final de su evangelio dice, todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Qué se ahí? Que hay que creer y bautizarse para ser salvo. O sea, creer, tener fe y aparte bautizarte para ser salvo. Así lo dice Marcos. Entonces tú dices, bueno, Dios no se puede contradecir, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces hay que estudiar ese pasaje de el bautismo en otros pasajes que están claramente eh, explicados. Por ejemplo, tú dices, bueno, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está diciendo claramente, claramente, que no hay ninguna obra que le puedas añadir a tu fe para ser salvo. Es la pura fe en Jesucristo, nada más. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, se puede explicar así. En los tiempos de los apóstoles, la gente creyendo y bautizándose, ¿sí? Creyendo y bautizándose. Esa es la explicación que dice, que creyera y fuera bautizado, pero no es porque el que fuera bautizado era requisito para ser salvo. Lo que pasa es que en consecuencia de haber creído se bautizaba, no tenía ningún problema en bautizarse. Otro ejemplo, el ladrón que murió junto a Jesús en la cruz, que le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le contestó Jesús? Ya estaba a punto de morir, tanto Jesús como el ladrón. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tú dices, bueno, tuvo tiempo, oportunidad de bautizarse. No tuvo No, pues no. oportunidad ni tiempo, ¿sí? ¿Y cómo fue que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? O sea, vas a ser salvo, porque su pura fe lo salvó, ¿sí? No se requería el bautismo. Si una persona hoy pone su fe en Jesucristo y no se bautiza, pierde su salvación, no la pierde, pero pues tendrá que explicar al Señor por qué no se quiso bautizar cuando el Señor le ordena que todo mundo se bautice en su nombre, ¿sí? Entonces, la misma Biblia te ayuda a interpretar otros pasajes que parecen decir una cosa, pero si los analizas, si los estudias,
a la luz de otros pasajes que son más claros. Eso es una ley de la hermenéutica. Un pasaje oscuro hay que interpretarlo a la luz de pasajes claros, ¿no? Pablo también dice, porque Jesús no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces tú dices, si el bautismo es necesario para la salvación, pues Pablo está diciendo, él mismo está diciendo, estoy haciendo mal mi chamba, porque dice, yo no vengo a bautizar. Pero ¿cómo si Marcos dice que hay que bautizarse? No, Marcos no está diciendo eso, hay que interpretarlo correctamente. ¿Sí fui claro o no? En algún, en algún comentario llegué a ver que se decía que cuando uno recibe a Cristo, es bautizado por el Espíritu o el Espíritu. Así que, eh, pues, cuando uno acepta a Jesús como Salvador, es prácticamente automáticamente viene siendo uno bautizado en el cristianismo. Eh, Cuando yo recibí al Señor la primera vez, bueno, eh, te acuerdas que en una ocasión te comenté que si era necesario volverse a bautizar. Eso fue en los 90. Yo estaba, o, o conocí al Señor a través de una iglesia pentecostal, y ahí acostumbraban que primero aceptar al Señor como su Salvador y ir durante cierto tiempo, que fueron como 6 meses a la iglesia, y para poder decidir si era uno cristiano o no. Y entonces ya tenían la oportunidad de poderse bautizar. Eh, y me llegué a bautizar con varios de los hermanos que eran o que éramos nuevos en ese entonces. Este, pero bueno, esa es una de las prácticas que se tienen. Nosotros como cristianos o como iglesia, pues sabemos que no, que se puede hacer, como tú dices, ¿no? Pero ya habrá oportunidad. Miren, es que el tema del bautismo es otro tema que no, ya no podríamos tratarlo aquí, pero una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu es En cuando agua. pones tu fe en Jesucristo genuinamente, estás siendo bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el bautismo en agua es una representación de lo que fue el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Es un mandato, una ordenanza. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema ya que ni podríamos tratar aquí, pero bueno. Entonces ya si no hay comentario, ya nos dijiste, creo que te falta estos dos versículos, ¿verdad? Los versículos. Y ahí es lo último. ¿Cómo Eh, murió Sennacherib? puede que. ¿Cómo terminó? Pues eh, terminó muerto. Eh, Como comentábamos, Sennacherib se regresa espantado, se va porque dice, bueno, dijo, si esto lo hizo el ángel de Jehová con mi ejército, pues a mí qué me espera, ¿no? Vámonos, que se regresa. Dice aquí en los versículos, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue. Esto fue exactamente como Dios dijo que pasaría. Pero Sennacherib se fue todavía lleno de orgullo. Después de este retiro de Judá, Sennacherib encargó un, encargó un registro que se conserva lo que comentaba Berna, que se conserva en los especulares, perdón, en los espectaculares, en los espectaculares análisis de Sennacherib, que se puede ver en el Museo Británico. Muestra lo lleno de orgullo que aún estaba el corazón de Sennacherib, incluso si no conquistó Jerusalén. Efectivamente, llegué a escuchar que sí, Isaías, que en las memorias de Sennacherib, menciona que no conquistó Jerusalén, pero que fue derrotado. Y entre Isaías 37:7 y 37:8 pasaron unos 20 años, de lo que comentábamos hace rato. Quizás Sennacherib pensó que se había escapado del juicio de Dios, pero no fue así. Encontró el amargo final de la muerte al, Al final, al fin, al filo de las espadas que sostenían sus propios hijos. Eh, 20 años después de que esto sucedió,
pues ya Senaquerib eh, ya estaba chucheando, ya estaba envejeciendo y pedía misericordia en su templo pagano a su dios Nisroch, dice aquí. eh, pero resulta que sus dos hijos de ellos, lo asesinan a espada. Es- Incluso lo dan lo ofrecen como ofrenda a su dios, este, Nisroch, y, y quien ocupa su lugar. Por cierto, estas personas, estos dos, los que lo asesinaron, huyen, se van para la tierra de Ararat, en Siria, este, y quien ocupa su lugar va a ser Esarhadón, que me recuerda, bueno, te- como habíamos visto en los capítulos de Esther, ese era el rey que ya gobernaba en Asiria, cuando Esther eh, estuvo en, en Babilonia, algo así, porque ya Babilonia era parte de Siria. O si estoy mal, me corrigen, pero bueno, ese es el final de este capítulo. Espero no haberles hecho esos bolas. Oye, Armandito, ¿Sí? información extrabíblica dice que Sí, de Sennacherib se asombraba mucho de cómo los judíos pues no habían sido derrotados por él, sino un gran ejército. Cómo Dios los había salvado, ¿no? Tantas veces y en esta ocasión con él. Entonces, que él preguntó, ¿cómo es que pasa esto? ¿Por qué Judá siempre se salva? Entonces, que le platicaron de Abraham, le dijeron, es que ellos son descendientes de Abraham y Abraham obedeció al Señor. Él le pidió a su hijo y Abraham se lo dio, pero a final de cuentas no lo mató, pero lo importante era la fe que tenía en sí, Dios. Entonces, que escuchó esto Sennacherib y que dijo, ay, entonces yo le voy a ofrecer a Dios no un hijo, sino dos. Entonces, que iba a ofrecer en sacrificio a sus dos hijos, pero que sus dos hijos se enteraron, tenía tres hijos, y que iba a sí. ofrecer a dos en sacrificio y que sus hijos se enteraron de esto y que ellos se le adelantaron a Sennacherib y entonces lo mataron. Ujú. De Filo de cuenta, espada, sí. quién sabe si es cierto. Ser cierto, puede ser cierto, sí. O Me sea, acabas de sacar un 10, Luis. Qué buen comentario. Muy sí, bien. querer manipular a Dios y eso no se puede. Así como Ciro, también le comentaron cuando llegó a conquistar Babilonia, este, que Isaías había predicho el- la conquista de Babilonia y la liberación de su pueblo. Y claro que así como se lo comentó, así lo, lo, lo obedeció. Porque le mencionaron que el Señor lo había escogido como su cielo para liberar a su pueblo y regresarlo a Jerusalén. Este, Así es como también lo Ya menciona. que mencionas a Ciro, recuerden una cosa. Cuán sorprendente es la Biblia en las profecías bíblicas, que Isaías, cientos de años antes de que sucediera, nos dio hasta el nombre del con que iba a conquistar a Babilonia. Su nombre es Ciro. No Ciro Gómez Leiva, porque ese ya hasta se fue ayer. No, otro Ciro. Hasta el nombre nos dio. Digo que deja sorprendente la profecía bíblica, ¿no? Sí, Eso es sí. evidente y todo lo que ya se ha cumplido y lo que falta por cumplirse. Por eso, Y es y eso estudiarlo. piensa. Eso por eso es confiable, por eso podemos confiar en todo lo que falta por cumplirse, que se cumplirá, porque si la Mira, Biblia lo dice, es Dios quien lo dice, y si Dios lo dice, va a suceder, va a suceder. Y no nos vamos tan lejos, estamos estudiando Isaías. Isaías es un profeta confiable, porque muchas de sus profecías ya se han cumplido.
Exactamente. Y no solamente Isaías, todos los otros profetas bíblicos. Jeremías. Que Confiar, estamos estudiando Isaías, ¿no? claro, claro. No, pues esto se está poniendo bueno y fíjense, ahora el próximo semana vamos a ver, seguimos viendo a Ezequías y ahora se nos va a enfermar el chico y el mismo Isaías le dijo que se va a morir y él, ¿qué hace? Clama a Dios. Pero aquí es donde está la cosa. Clama a Dios para después venir a hacer una burrada. O sea, no sea. Sí, y Sí, sí, luego para equivocarse, para estar alzando, poniéndose el sombrero ajeno, y aparte, el hijo que va a tener, creo que es el más malo de los reyes, ¿no? O sea, mejor valía verse Mala- hacer regazón, pero bueno, de eso nos va a platicar Brenda la próxima semana. Ok, Ok. comentario o algo. Muy bien. Mira, hermanito, ¿ves cómo si se puso en menos de 2 horas? Lo te aventaste 38 versículos. Miren, siempre genial. que va a enseñar la Biblia o para predicar, tiene que saber de cuánto tiempo dispone para hacer eso. Y entonces uno de los secretos es cómo puedes adecuar tu enseñanza al tiempo que te están dando. Aquí tenemos 2 horas, ¿sí? Pero uno tiene que ver cómo voy a enseñar todo esto material en 2 horas. Pues ahí es donde entra la habilidad del expositor. Cómo sintetizar todo esto. ¿Y ves cómo así se puede, Armandito? Sí, mira, sí se pudo, gracias a Dios. Sí, Sí gracias se a pudo. Dios. Sí. Bueno, algún comentario de alguien? No, Lulito, todo bien. Everything is fine. Manuelita, un comentario. No, está bien todo, nada más que aquí yo puse, ¿no? De que Ezequías era un rey muy, que escuchaba a Isaías y también, escuchaba la palabra de Dios y él, pues, él oraba para que su pueblo se arrepintiera y, bueno, y Dios escuchó a Ezequías, y aquí en la Biblia nos data, ¿no? Lo que leyó Armandito, ¿no? De por qué Ezequías oró a Dios y porque pues sí, tenía miedo, de este señor que no lo puedo pronunciar muy bien. Senaquerib, Es de Sennacherib, este, de que le dijo, ¿no? Si ha destruido todo y como burlándose, diciendo que escaparás tú o tú, pero pues Ezequías contaba con el poder de Dios. Claro, Ese es mi comentario. claro, sí, esa es la idea. Cuando todo parece humanamente imposible, tenemos un recurso, que es Dios, orar a Dios y confiar en Él. Así es. ¿Alguien más? Pues adelante, Orienda, ¿a quién vas a poner a orar? Ah, Brendita, que ore, por favor. Ándale, Brendis. Ok. Y además, Dios no puede ser burlado, ¿no? Aquí no se iba a salvar el ser querido. Muy bien, pues Encontró la horma de su zapato. así es. Adelante, Brendis. Ok, inclinamos nuestro rostro y damos las gracias al Señor que ha sido tan bueno, que nos ha permitido un día más de vida y que nos permite estar aquí reunidos, para su gloria y honra y para aprender de su palabra, que siempre es edificante, siempre tiene aplicación a nuestras vidas. Nunca regresaba hacia su palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, por permitirnos reunirnos y
aprender de tu palabra. Gracias por la vida de Armandito, Señor, que lo usas grandemente para que nos explique estos capítulos, Señor. Muy interesante, Señor. Siempre es muy edificante leer tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor. No solamente leerla, sino estudiarla, Padre Santo, porque eso hace que nuestro corazón y nuestra mente siempre estén atentos a lo que tú nos pides, a lo que tú quieres para nosotros. Gracias por la vida, Señor. Gracias por los que nos pueden conectar. Pido también por ellos, Señor, y que tú sigas proveyéndonos con una familia, con un techo, con trabajo, Señor, con comida. Gracias por tu misericordia, Señor, que siempre estás tan lleno de gracia para nosotros. Gracias por esta enseñanza que nos has dado a través de este capítulo, Señor, y que las siguientes semanas sigamos aprendiendo de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tengamos un sueño reparador, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. 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 Ahorita que decías que la próxima semana podamos seguir aprendiendo, seguramente que vamos a seguir aprendiendo mucho. Vamos a poder hablar de lo que es las sanaciones y compararlo con el mundo de hoy, las sanaciones. Vamos a ver también, por ejemplo, que hoy en día hay un moribundo y le están pidiendo a Dios más tiempo de vida. Y si Dios te dijera, bueno, ¿y para qué quieres que te deje vivir más tiempo? ¿Para qué quieres que te deje vivir más tiempo? Al Sennacherib le dio 15 años más de vida para venir después a hacer un error. Entonces, Dios te dijera, ¿qué quieres que te dé tiempo? ¿Para seguirme rechazando? ¿Para eso quieres más tiempo? Si me dices para reconocerte como Dios Salvador, bueno, puedo darte más tiempo, ¿no? Pero para seguirte rechazando. Bueno, para eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya cállame, bro. Sí, pero es Sennacherib. Eres Ezequías, ¿Cómo dije yo? Sennacherib, Sennacherib, Ay, ¿cómo es? Ezequías. Ezequías. ¿Cómo dije yo? Estoy invitando al chavito. Sí, qué bueno que los tengo para corregir. El Sequías, no, Sennacherib, a ese le dieron la puñalada por la espalda. Bueno, pues que Dios les bendiga, que descansen, buenas noches. Buenas Buenas Gracias noches. por el apoyo con las diapositivas y con la transmisión de las diapositivas. Muchas gracias a todos noches. Bye, por bye. escuchar. Hasta Bye, bye. hasta el viernes. El viernes, bye.